Bendiciones, salud y paz a toda mi amada audiencia en este día del Señor, donde usted sintoniza esta programación de la realidad de nuestra vida existencial con su pastor y doctor Nicanor González, auspiciado por nuestra incorporación al Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Y aquí estamos una vez más para compartir con ustedes enseñanza, reflexiones y a la misma vez también establecer método, forma, medio, sistema, orden, funcionales para adquirir el conocimiento que tenemos que tener mientras estemos en esta vida existencial. Y que mi contribución para el mundo cristiano y para más de 40 millones de iglesias que hay en el mundo, cuando todos estos programas se han diseminado por todo el mundo y la gente lo puedan oír y se han interpretado en los idiomas, que el doctor González, el pastor González, Nicanor González, pudo hacer una contribución constructiva, efectiva y eficaz y eficiente, apropiada, adecuada, debida a estos hombres y mujeres que temen a Dios en su forma y que quieren conocer más de Dios en sus vidas y en su caminar con Dios. Ese es mi trabajo como maestro, con facultad de propia determinación y con facultad de conocimiento, siendo llamado por el Señor en mi adolescencia al ministerio pastoral, lo cual duré 44 años en una sola iglesia, pastoreando un grupo de cientos y cientos de personas, pero miles de personas pasaron esos 44 años en nuestra congregación, que están diseminados por muchos lugares del mundo. Y pastores y evangelistas hoy en día pueden hablar porque pasaron por nuestro ministerio, y gloria a Dios por eso. Yo hace 3 años y más que me retiré de la obra pastoral por condiciones del cuerpo, y sigo no pastoreando, pero sigo enseñando, sigo dando conferencias, sigo con mi profesión también de psicoterapeuta licenciado del estado de Nueva York, dando terapia profesional a la familia, a los grupos, a las personas. También damos terapia a grupos de oficina, compañías que me traen a sus supervisores y managers y ven y se sientan conmigo para tratar de relaciones interpersonales dentro de la labor de trabajo y cómo evitar todos esos conflictos y crisis y problemas que surgen dentro de la labor de trabajo, para que haya más eficiencia y más eficaz para el trabajo y haya más beneficio del trabajo que hacen y haya mejores relaciones entre uno y el otro. Todas esas cosas yo lo hago, pero ya dentro de mi hogar, en mi casa. Tengo oficina en la parte de atrás de mi casa para ver a los pacientes, y tengo miles y miles de libros en cajas aquí en mi casa también, que se lo ofrezco a las personas que vienen a buscar ayuda. Yo les doy saber cuál libro sería eficiente y eficaz para ellos leer y estudiar
y seguir conociendo del caso que me presentan. Y también tenemos CD de más de 80 conferencias de salud mental para que las personas, si tienen en radio, pueden ponerlo y escuchar esa conferencia, que son conferencias académicas, prácticas, con conocimiento, y que las personas pueden aprender. Es como tener un seminario de más de 1 hora y 20 minutos en su casa. He tenido personas que me han comprado toda la conferencia. Entonces yo les doy el bosquejo, y cada vez que tienen una crisis de ciertas áreas de su vida, entonces ellos, si no me pueden ver a mí, ellos ponen una de esas conferencias. Por ejemplo, la número 2, cómo conocer los síntomas de la depresión. Ahí yo hablo de 32 síntomas que tiene una persona cuando está deprimida. La primera habla cómo mantener la autoestima saludable. Imagínese usted. Si una persona no tiene su estima saludable, no puede funcionar, no importa el líder que sea, el poder que tenga, el dinero que tenga, el nombre que tenga, el título que tenga. Si la estima de la persona no está saludable, puede tener la imagen y el cuadro de, pero internamente, funcionalmente, no está dando lo debido y lo adecuado en el título que tiene la persona o la posición que tiene la persona. Así que con la persona mía, lo que hay es confrontaciones, como estamos haciendo con estas enseñanzas, la realidad de nuestra vida existencial, y estamos usando el texto bíblico, estamos usando la sociología, la psicología, la teología y la filosofía para conectar. Y hoy me llama la atención cosas que yo oigo en las redes y la apunto y la elaboro con el texto bíblico, con mi conocimiento que Dios me ha dado, para aclarar. Porque la idea mía no es contradecir a nadie, sino simplemente aclarar lo que dice el texto bíblico, que es diferente a yo creo, yo pienso, yo opino, yo siento que así, mi opinión, no. Aquí decimos, la Biblia dice, el texto sagrado dice, el contexto histórico dice, la exégesis nos enseña que dice el texto, la hermenéutica nos enseña que dice el texto, adecuada y apropiadamente para conformarse a las situaciones que nosotros tenemos hoy en día. Ese es mi trabajo. Y ahí es donde está el trabajo mayor de todo hombre y mujer que ha sido llamado al ministerio, que va a educar, va a enseñar, va a preparar gente para ir al cielo. Bien. Entonces, estaba oyendo a una persona muy famosa, que tampoco mencionamos nombre, pero posiblemente ustedes lo escuchan y lo ven, y son pensadores, así como yo, que muchas veces le viene el pensamiento y lo tiran. Y el problema es que cuando no hay una elaboración eficiente de lo que uno va a hablar, es un problema. Porque va a haber otro pensador que va a ver diferente al pensamiento que le vino a usted, que usted tiró a las redes. ¿Ve? Y entonces, esa es la cuestión mía. Porque tengo un doctorado en psicología y una licencia del Estado de Nueva York que me faculta para yo conocer la conducta humana. Bien. Tengo un doctorado en teología con concentración en ministerio que me faculta para hablar apropiadamente, adecuadamente del discurso de Dios. Así como Pablo decía que él se propuso en conocer a Cristo y dejar todo, y que él pretendía presentarle el discurso de Dios a toda
esa área del Medio Oriente y a esos tres continentes de Asia, África y Europa, que componían casi 235, 240 millones de habitantes en aquel entonces, y todo allá en el Medio Oriente. Que esta área estaban llenos de indios, toda esta área del occidente, hasta que vienen los descubrimientos de estos países, gente viajando como Colón y los peregrinos de Europa, descubren esta área del occidente. Entonces, como yo he estudiado y he leído, y he tenido que hacer 2 tesis doctorales, papeles sin número, y que venían tiempos donde tenía que leer hasta 10 libros semanales de 300, 500 páginas. Y tuvimos que tomar clases de speed reading, cómo leer un libro de 500 páginas en 1 hora. Todo eso tuvimos que tomar clases, porque cuando usted va a escribir una tesis doctoral, usted no tiene tiempo para leer 10 libros en 1 semana. Y aparte de estar escribiendo y acumulando material, tiene que estar en clase. La clase doctoral que yo tenía en New York Theological Seminary era de 9 hasta las 6 de la tarde, 1/4 sin salir. por 2 años y más. Bien. La clase en psicología en el Instituto Graduado de Salud Mental Blanton Peer Counseling Center. Ahí tenía que estar en cuarto ahí por la mañana hasta la tarde, y después tenía que salir a tomar mi terapia yo 2 veces en semana, y después tenía que ver 4 supervisores que le pagaba a cada uno $1,200 a cada uno de ellos, por ellos supervisar los pacientes que yo veía en la clínica. Así que el trabajo fue arduo, y por eso que hoy en día nos sentamos libremente para hablar del tema, sin estar preocupados de cometer muchos errores, porque fuimos informados precisamente para evitar los errores. Y las personas que piensan, hablan. Y las personas que hablan siempre tienen que pensar. Entonces, cuando yo veo a los padres de la iglesia, como Martín Lutero, del 1517, que trajo la reforma en Alemania en contra de la iglesia madre. Y después veo a Juan Calvino en el 1567, donde él se sienta a sistematizar toda la enseñanza de Martín Lutero, de 1567. Y después siguieron los siglos 1600, 1700, 1800, donde gradualmente vinieron hombres y mujeres a hablar de la palabra de Dios, enseñar de la palabra de Dios. Y hoy en día nosotros podemos leer lo que ellos enseñaban y podemos ver cosas que ellos no vieron, textos que ellos no estudiaron, y que entonces al no conocer esos textos, automáticamente hacían declaraciones teológicas que posiblemente funcionó para el siglo de ellos, 1500, 1600, 1700, 1800. Y que esos textos fueron interpretados y aceptados de esa forma. Ok, no hay problema. Pero hoy en día, por ejemplo, Juan Calvino establecía que Dios había predestinado a la gente para la salvación, y que otros no fueron predestinados, sino para la perdición. Entonces, y yo no culpo a Juan Calvino ni a Martín Lutero, porque la otra cosa es que la Biblia era un patrimonio de la Iglesia Católica. Los miembros
de la comunidad de que iban a la misa, ellos no tenían Biblia. La Biblia era de el sacerdote. Y una de las protestas grandes de Martín Lutero fue que Alemania y los alemanes debieran tener su propia Biblia. El otro problema era que la imprenta no se había inventado en aquel entonces. Entonces, ¿cómo hacer copia a millones de personas que iban a recibir la Biblia por la Iglesia Católica? Bien. Entonces ellos oían y escuchaban a los maestros, y un Juan Calvino, Martín Lutero, tenía acceso a la biblioteca de la iglesia, porque era un seminarista, él se quedó en un seminario dando clases. Juan Calvino, eran gente que sabían leer y escribir, sabían idioma, y ellos tenían acceso, pero no el pueblo en general. El pueblo en general dependía como la iglesia primitiva. Que en la iglesia primitiva del primer siglo, el 95% de esa población no sabía leer ni escribir. Solamente era un 5% de los apóstoles. Las mujeres, olvídese de eso. Las mujeres no estudiaban ni trabajaban, ellas estaban en la casa sirviéndole a los hombres. Tanto en el ambiente judío como en el ambiente gentil. Esa era la cultura, la idiosincrasia, la ideología de esos primeros siglos de la iglesia primitiva. Así que las mujeres de hoy en día no se pueden comparar con las mujeres de la iglesia primitiva en ninguna forma posible. Y muchas veces nosotros cantamos socorro, la iglesia primitiva, ¿dónde está? ¿Cuál será? ¿Cuándo queremos ser? No podemos. Porque estamos malogrando una situación cultural, idiosincrasia, una ideología, unos ritos, una ceremonia, una costumbre que vivió esa iglesia, que hoy en día no podemos vivir así. Pero era aceptado allá. Por ejemplo, la iglesia primitiva le llamaba hereje a cualquier persona que difería de los apóstoles, de un punto bíblico. Y eran gente pensante, gente que querían conocer más y decían ciertas cosas y ya le llamaban hereje. Y eso ocurrió mucho con la Iglesia Madre Católica en los primeros siglos. ¿Ve? Que le llamaron hereje personas que amaban a Dios, servían a Dios, pero diferían de un punto y ya lo botaban de la iglesia. Lo botaban de la comunidad. Igualmente los judíos, cuando aceptaban a Cristo, lo botaban de su comunidad, de su trabajo, de su casa, de su esposa o esposo. Lo botaban de la sinagoga. Lo desahuciaban completamente. Entonces la iglesia primitiva se dio en la obligación de establecer un welfare, asistencia pública para todos esos judíos que no regresaban. ¿Por qué no hablan de la esposa de Pablo? La gente no ha leído esa parte, ¿no? No está en la Biblia. Pero Pablo tenía que estar casado para pertenecer al Sanedrín. Y tenía que tener 30 años. Y tenía que tener el estudio ortodoxo para poder pertenecer al Sanedrín. Eran los 70 ancianos que dirigían al pueblo de Israel en toda política, social, económica, religiosamente. Y Pablo era parte del Sanedrín. Lo único es que cuando él va camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, que iba a perseguir a la iglesia, Cristo se le apareció: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es tirar patadas, goce contra el aguijón. En esa palabra, los caballos se le metían una chincha y unos piojos aquí arriba, y entonces eso le picaba a los caballos, entonces ellos tiraban patadas en el aire, porque un caballo no podía quitarse esos piojos y esas chinchas y esas cosas que venían aquí. Y una cosa es tal cosas contra el aguijón. Eso es lo que significa eso. ¿Quién eres, Señor? Yo soy a quien tú persigues. El que persigue a la iglesia persigue a Cristo.
Entonces Pablo va donde Ananías, a la mano derecha, y Dios lo bautiza, y Dios comienza a separar a Saulo para el ministerio. Y él se unió a la iglesia, hizo su trabajito y todo, hasta que llegue el año 49 después de Cristo, en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, cuando el Espíritu Santo desciende, después de haber estudiado 17 años todo el pergamino del Antiguo Testamento en relación a la ley. Y entonces después de 17 años es que Dios lo llama a ser apóstol de los gentiles. Pero ya estaba el hombre empapado, como podemos decir, del conocimiento de la gracia y la ley. Y Pablo fue el hombre que pudo poner en orden lo que era la gracia y lo que era la ley, que Pedro no iba a hacer eso. Juan no iba a hacer eso. Santiago no iba a hacer eso. Dios tuvo que sacar a Saulo, un doctor, y convertirlo al evangelio de verdad. Entonces, cuando él se convierte, él no puede regresar a su casa. Porque automáticamente decir que Yeshua era el Mesías, ya. Al contrario, ya lo ponen en la lista de ser perseguido por los judaizantes. Entonces, Pablo no habla de esa historia. Pero yo la conozco porque conozco el contexto histórico de ese primer siglo y de cómo era la situación, porque eso está en los análisis históricos, que uno tiene que ir a cierta biblioteca, que esos libros no están en todos los lugares. Y detrás de mí yo tengo esos libros ahí, los diccionarios de Keter, que los autores de ese diccionario duraron más de 25 años para escribir esos 12 volúmenes. Y tengo los otros 12 volúmenes de Interpreted Bible. Y esos son libros que uno estudia a nivel de maestría y doctorado, porque no están por aquí, y quien lo compra por ahí no va a poder entenderlo bien. Porque usted necesita una base. Yo tengo que comprar un libro de como 500 páginas para poder ver dónde encontrar las cosas en los otros libros. En otros libros. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con toda esta información a ustedes? Este hombre famoso comenzó a decir que el problema de Lucifer no fue de pecado, no fue de maldad, sino que fue de querer conocer más de lo que no estaba supuesto a conocer. Tremendo punto. Y que el problema de Adán y Eva no fue la serpiente, ni fue el demonio o Satanás que se metió en la serpiente, sino el querer tener conocimiento. Interesante. Tremendo. Entonces son personas que yo lo escucho, entonces yo comienzo a elaborar con lo que yo conozco para hablarle a ustedes, por si acaso ustedes se encuentran con esa persona, que es una persona que se oye en muchos lugares. La presentación que yo estoy haciendo en mis libros, que ya tengo 12 libros escritos, el número 13, que ya tengo más de 60 páginas del número 13, habla de que esta no fue la vida que Dios intencionó que nosotros viviésemos. This is not the life that God intended you and me to live. Ok. Es una ponencia mía, quizás sea un concepto nuevo para muchos de ustedes, y cuando salga el libro, espero que se venda. Lo estamos también traduciendo en inglés. Y cuando salga ese también hay que mandarlo a Amazon o a alguna casa publicadora para ver si uno de ellos hace un bestseller, para conseguir un poco de dinero para mandar los otros 10 libros que tengo aquí, para traducirlo en inglés también, para que alcance a la comunidad americana y muchos países que hablan inglés que pueden también leer mis libros. Ok. No sé,
lo que yo le presento a ese autor que estaba hablando por las redes, esa parte de que el conocimiento de Dios es lento, gradual, progresivo y evolutivo. Eso es lo que yo estoy presentando en uno de los capítulos del libro que esta no es la vida que Dios intencionó que nosotros viviésemos. Entonces tengo que entrar dentro de los atributos de Dios porque Dios es un eterno presente. Dios no vive en el tiempo de nosotros. Sin embargo, está presente en nuestro tiempo. Y que todo el futuro que nosotros esperamos está delante de Dios ya. Y como alguien dijo, que Dios, cuando nosotros estemos en el cielo con el Señor, Él va a hacer una continua revelación de su ser a nosotros por toda una eternidad. Imagínense lo exhaustivo y lo grande que es el conocimiento y el ser de Dios. Y que eso se aplica a la jerarquía angelical, como yo hablo en mi libro, y también se aplica a la raza humana aquí en la tierra. Ese proceso de Dios revelarse lenta, gradual, progresiva y evolutivamente. Yo le estoy presentando esto a ustedes porque eso yo lo he aprendido a través de los años, pero yo no hablaba así. Yo he evolucionado en ese conocimiento que yo siempre he querido tener de Dios, ¿ve? De Dios. Entonces, lo contrario que yo enseño de lo que está hablando es esta persona famosa con nombre y apellido, es que cuando la jerarquía angelical se dispuso a escuchar al ángel que carga la luz, Lucifer, porque Luzbel era el que cargaba la luz, al querubín que Dios le reveló secretos que otros ángeles no sabían, al nombre de estrella, Morning Star, estrella de la mañana, al querubín grande y protector, al que fue lleno de hermosura, sabiduría y esplendor. Y todo eso está en Isaías 14, léalo, versos 2 en adelante, y Ezequiel 28, versos 2 en adelante. Está la historia de la caída de Lucifer. Okay. Entonces yo presento en mis libros, porque es que todo eso está diseminado en todos los libros, porque no puedo dar de hablar de ese tema, que toda la criatura la creó Dios. Dios es el dueño de todos nosotros, tanto de la jerarquía angelical que fueron antes que nosotros, como de la terrenal que fuimos después de los ángeles. Porque antes de Dios crear al querubín grande y protector, al hijo de la mañana, ya había una jerarquía angelical que Dios había creado antes de él, que eran tronos, dominios, potestades, gobernadores, arcángeles, ángeles, y que todos esos ángeles Dios los reunió en un momento dado de la eternidad para que ellos viesen la obra maestra que él hizo en el cielo. Lucifer fue la obra maestra de Dios en el cielo, no en la tierra. La obra maestra en la tierra somos nosotros. Pero a él le llamaron el sello de la perfección del Creador. Imagínese usted. El sello de la perfección. Allá arriba. Bien. Hasta que se encontró, dice Ezequiel 28, maldad en él.
Entonces dice el verso, por las muchas contrataciones. Y contrataciones es negocio, empresa, mediador. Y esa palabra está ahí en Ezequiel, que toda esa contratación que él tenía, todo ese trabajo que él tenía, lo confundió, lo elevó. Su ego se confundió con todas esas contrataciones que él tenía en el cielo. Así, y entonces eso nos dice a nosotros también que eso de que nosotros vamos a estar allí en el cielo, aleluya, gloria a Dios, aleluya. No, el cielo va a haber mucha actividad, que vamos a vivir un tiempo allá y después nos van a regresar a la tierra de nuevo. En una nueva Jerusalén, de acuerdo a Apocalipsis 21. Ese es otro tema para otro día, ¿no? Pero como él era el que cargaba la luz y era el músico, porque él estaba lleno de música y él tenía los instrumentos dentro de su ser, porque cuando él adoraba y alababa a Dios, él no necesitaba orquesta, él era su propia orquesta, una cosa increíble. Increíble, porque estaba lleno de esplendor y de una ropa increíble. Ningún ángel, arcángel, trono, dominio, potestad tenía eso que tenía Lucifer en los cielos. Sin embargo, con todo lo que tenía Lucifer y todos los tronos y los dominios que Dios creó allá arriba, estaban limitados en el conocimiento del Creador. Y que yo entonces en mi libro estoy presentando que ellos también estaban sometidos a la revelación de Dios de una forma lenta, gradual, progresiva y evolutiva. En otras palabras, como Dios es el creador de todo, el dueño de todo, Dios tenía su tiempo para seguir revelándose a la jerarquía angelical, y cuando hizo su obra maestra en la tierra también. Y que el engaño, la otra parte también crítica aquí es que esa contratación y todo ese contrato que tenía Lucifer en los cielos, que él andaba por todo el universo haciendo el trabajo del Señor, también adoraba a Dios todo el tiempo, porque él era un querubín y él estaba delante de la presencia de Dios. Que solo como que se ocupó tanto en esas cosas que comenzó a desligarse de la verdadera adoración que se tenía que dar y el verdadero reconocimiento que se tenía que dar a su Creador. Esa historia la vemos con los pastores, con los evangelistas, con los ministros, con todo el mundo que quiere servir y ayudar a los seres humanos. No descuidamos. Y comenzamos a darle más tiempo a la obra del Señor que al Señor de la obra. Entonces, cuando le damos más tiempo a la obra del Señor, nos vamos a desviar, como Lucifer y como esa jerarquía angelical. Por lo menos hoy sabemos el bien y el mal. Adán y Eva no supieron después que decidieron oír a la serpiente, que les dijo que iban a saber el bien y el mal y que iban a ser como Dios. Y le tiró ese dardo maligno a Adán y a Eva, y eso fue muy atractivo para ellos. Igualmente la jerarquía angelical allá en los cielos, que fue una tercera parte de esa jerarquía angelical, que hasta el día de hoy no sabemos, hay alguien que se ha puesto a dar números de cientos de millones Eso no está revelado. Aunque usted lo sueñe en sueño, aunque usted diga que Dios se lo dijo, olvídese, eso no está aquí, porque Dios hubiera puesto el número, que es lo que era una tercera parte de ángeles que se fueron con Lucifer. Lo único que encontramos es el ángel, un solo ángel que destruyó 185,000 sirios, de los sirios que querían destruir a Israel, y a Cristo en el Getsemaní,
que le dijo a los discípulos, si yo quiero, yo oro a mi Padre para que me mande 12 legiones de ángeles. Que 12 legiones de ángeles son 72,000 ángeles. Una legión era de 2,000 a 6,000 soldados romanos. Okay. Esos son los números que hay. Y después en Apocalipsis 5 nos habla de millones y millones de seres delante de la presencia de Dios y ángeles y todo. Ahí Juan vio millones en la isla de Patmos en el año 95 después de Cristo, cuando él estaba desterrado allá por el emperador Diocleciano. Entonces, cuando yo difiero de esta persona que estaba hablando en el sentido de que él indica que el conocimiento fue lo que causó la caída de Lucifer. Es un problema. Porque como le estoy presentando, ese conocimiento Dios se lo iba a dar, lenta, gradual, progresiva y evolutivamente a él y a toda la jerarquía. Pero era en el tiempo del Creador, no en el tiempo de ellos. La misma situación con Adán y Eva. Dios le iba a presentar a Adán y a Eva porque ellos tenían el trabajo de ellos era llenar la tierra, fructificar, llenar la tierra. Génesis 1, 26, 27. Ese era el trabajo de ellos. Servir a Dios, amar a Dios. Obedecer, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, para que no muriesen, de acuerdo a Génesis 2, 17. Pero, como Dios nos dio libre albedrío, free will, Adán y Eva eran inocentes. Los ángeles en el cielo eran inocentes, impecables. Pero el ser de Lucifer se le entró la maldad en su corazón. Entonces, la maldad en el corazón de Lucifer era que él quería ser como Dios. No solamente que él quería más conocimiento, él quería ser como Dios. Porque parece que el hermano se olvidó que Lucifer era un querubín que estaba delante de la presencia de Dios día y noche. Decimos día y noche, pero ahí no hay día y noche, ahí no hay noche, todo es claro, todo es luz. Eso es un término humano. Y que en la sapiencia, conocimiento anticipado de Dios, que es uno de sus atributos, Dios iba a determinar cómo seguir revelándose y enseñando de él a esa jerarquía angelical en los cielos, incluyendo a Lucifer. Y después cuando hizo su obra maestra, que fuimos nosotros, que nos puso su imagen y semejanza, de acuerdo a Génesis 1:26, también en ese estado de inocencia, Dios también, el Creador, iba a seguir revelándose a nosotros. Pero la libre voluntad que tenía la jerarquía angelical y nosotros en la tierra, impedimos eso. Porque cuando evaluamos la población del mundo, que hoy en día tenemos 8.2 billones de habitantes, y quizás hemos crecido, porque yo estoy diciendo ese número hace años. Y que desde Adán al tiempo de nosotros, estadísticamente se habla que han vivido más de 29 billones de seres humanos en la Tierra, de la gente que ha muerto. Imagínese usted si Adán y Eva no hubieran comido del árbol de la ciencia del bien y el mal y hubieran transcurrido estos 6,000 años y más, e íbamos a tener una población de 35, 40 billones de seres humanos en la Tierra viviendo una vida eterna, sin morir, sin enfermedad, en una misma edad, sin envejecer.
y que todo el trabajo, todo iba a ser algo complaciente y que íbamos a estar sirviéndole al Señor. Y en este libro, precisamente, interpretando lo incomprensible de la vida existencial, aquí yo presento el capítulo 15, la caída de Lucifer, y también presento que había una segunda fase. La primera fase era Lucifer obedecer a Dios allá arriba, el Hijo de la Mañana, adorar y servirle a Dios, y que en un momento dado Dios iba a seguir haciendo su obra en él, por ejemplo, como sello de la perfección del conocimiento que Dios le iba a dar, y también a la jerarquía angelical allá. Igualmente con Adán y Eva y los descendientes de Adán y Eva por igual, ellos iban a recibir otra segunda fase de función aquí en la tierra. Y eso no se pudo dar. Bien. Porque imagínese usted que Génesis 1:1 dice: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y el verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, mas el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de ese desorden. Entonces vemos el sistema ecológico de Dios, de separar la luz, el agua, la tierra, la tiniebla. Hermoso para crear el huerto del Edén para Adán y Eva. O sea que ahí mismo en Génesis, antes del pecado del capítulo 3, vemos el formato de Dios de revelarse a su criatura que somos nosotros, y que también lo iba a hacer allá arriba en los cielos. Pero este ángel grande y protector le vino la idea que él quería ser adorado, quería ser alabado, quería ser reconocido como su creador. Porque él tenía conocimiento. Y él tenía más conocimiento que la mayoría de los ángeles que estaban ahí. Olvídese de eso. ¿Ve? Él tenía que esperar que Dios entonces hiciera la otra fase con él. ¿Ve? Igualmente Adán y Eva tenían que esperar que Dios le enseñara cuál era la segunda fase. Entonces, como Dios es un eterno presente, es el problema que nosotros no tenemos. Después del pecado, nosotros no tenemos paciencia. Por eso es que en Lucas 21:19 dice que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Dios mío. Que aún la paciencia la necesitamos para salvarnos. Porque entonces, al ser impaciente, vamos a ser como Lucifer, vamos a tener tantas contrataciones, tantas citas, que no vamos a tener tiempo de adorar al Creador, no vamos a tener tiempo de sacar tiempo para meditar, para orar, para estar con el Señor. Y hoy en día yo puedo hablar de eso más que nunca después de 44 años pastoreando. Y después uno se cree que uno está haciendo bien. No, uno no está haciendo bien. Porque si usted no tiene tiempo para servir, orar, hablar con el que lo llamó a la obra del Señor, no me diga a mí que usted tiene tiempo para Dios. ¿Ve? Entonces uno anda en un equilibrio, en una cuerda floja, todo el ministerio del mundo. Aquí en los Estados Unidos hay 900,000 iglesias, 1.500.000 pastores. Y después, hoy en día, estamos con las mega churches, iglesia mega, de 15,000, de 20,000 miembros. Por favor, señor. Otros andan buscando un avivamiento. ¿Para qué? Otros andan buscando el Espíritu Santo y usted no lo tiene ya. Usted tiene el sello, tiene el bautismo. ¿Por qué lo busca? Así que hay una jerga y un vernáculo de enseñanza que tenemos que cambiar, especialmente el movimiento carismático en el mundo. Y cantamos.
Y como yo dije ayer, que Dios oye nuestro cántico y Él no nos pone atención a nosotros. Y muchas veces se manifiesta y todo, pero no estamos haciendo bien. Porque muchas de esas manifestaciones son creadas por las emociones y el sensacionalismo y los sentimientos de las personas para que crean. Cristo duró 33 años y medio aquí en la tierra. Cristo no brincó ni saltó. Él hablaba. Como dice Isaías 42, que su siervo no iba a gritar. Nosotros somos unos gritones. Queremos crear una subcultura de que si no gritamos y brincamos por los bancos y damos vuelta y maroma, que Dios no está ahí. Es una cosa increíble, que nosotros estamos mal. Dios tiene que ayudarnos a nosotros. Qué lindo no sentarse y oír la palabra de Dios en quietud. Ser edificado, consolado y exhortado, como dice primera de Corintios 14:3, que el profeta edifica, levanta el ánimo, que es exhortar y consuela. Y para usted hacer esas tres cosas, usted tiene que estar tranquilo, en paz. Usted no puede estar dando vuelta y maroma. He visto gente que cogen los púlpitos y se lo ponen en la cabeza. Otros se tiran de cabeza dando vuelta y maroma. Una cosa increíble. ¿Usted se cree que Dios está en esa cosa? No. Son problemas emocionales de nosotros. Hay mucha gente enferma en las iglesias. Así que yo no puedo estar en muchos lugares. Entonces me quemo analizando y viendo cosas que no están supuestas a ser. Me quedo aquí estudiando, escribiendo y presentándole mi programa a ustedes, y estoy en paz conmigo mismo. No tengo que hablar de nada ni de nadie, que cada persona llegue al conocimiento que necesita llegar para hacer los cambios que necesita en su vida. Porque cuando usted es un líder, todo el mundo lo quiere controlar y dominar y quieren que usted haga lo que ellos quieren, lo que ellos piensan, lo que ellos creen que es, ¿no? Yo dije que yo iba a ser líder y yo he sido líder. No nada de dictador, nada tal, no, porque compartí el ministerio con las personas. Pero el conocimiento, entonces, debe de elevarse para Dios. Como dice Jeremías 9:24, dice: más alábese en esto el que hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y él firma, dice Jehová, y él firma. El trabajo de lucero en los cielos era alabar a Dios y llegar a conocer a Dios y a entender a Dios, que también habla de conocimiento. Ese era el trabajo de él. No era que le viniera la idea, tú puedes ser como Dios. Esa idea le vino por la libre voluntad que él tenía. Él tenía que ir a su Creador y hablar con su Creador. Entonces, la otra cosa que yo evalúo es que cuando él le apareció maldad, como dice Ezequiel 28, hasta que hubo maldad en tu corazón, ya, como él estaba haciendo contratos y viajando por todo el universo donde están los ángeles ministrando y todo, él estaba hablando con ellos. Dios lo estaba viendo, seguro. ¿Y qué Dios no ve? Esa fue la experiencia del salmista en el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu presencia? Si fuera el mismo infierno, allí tú estás. O sea, no hay nada en el universo que se esconda de Dios. Porque Dios en su presencia llena todo. ¿Ve? Entonces esas eran las partes que yo presento en mi libro,
hacia una reflexión de acción teológica pentecostal. En ese libro yo presento que Lucifer no llegó a conocer los atributos de Dios. Entonces se atrevió en su contrato y en su ida a los lugares a planificar como ese golpe de Estado contra el Creador, como si Dios no se estaba dando cuenta de eso. Ahí está el error. Y que eso eran atributos y conocimientos que él lo iba a tener más luego. No era el momento. Hoy en día yo hablo de esos atributos, de omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, todopoderoso, inmanente, soberano, infinito, eterno. Todos esos atributos yo los hablo hoy en día porque están escritos ahí en la palabra de Dios. Eso no se conocía ya antes. Aunque esos eran atributos que Dios lo iba a dar a conocer poco a poco. Pero estos seres del cielo y de la tierra se adelantaron. Y al adelantarse, entonces ellos atrasaron todo lo que Dios quería hacer con ellos por la libre voluntad que Dios le había dado a cada uno de nosotros. Entonces, aquí Jeremías nos dice que si alguien se quiere alabar, puede alabarse entendiendo y conociendo a Dios. No a la ciencia, no el AI, no los robots, no nada, conociendo a Dios. Porque todo raíz de conocimiento estriba en Dios. No en la psicología, ni en la teología, ni en la sociología, ni en la filosofía. Es en Dios. Usamos todos estos métodos para aclarar las cosas, pero siempre hay que volver al creador de todas las cosas que ha permitido todos estos métodos para que nosotros podamos conocer un poquito mejor de nuestra realidad existencial. El conocimiento de esta jerarquía angelical era conocer a su creador. Y aunque Dios sabía lo que estaba haciendo Lucifer, si él estaba engañando a todo ese grupo de ángeles, ¿por qué alguien no se atrevió a hablar con su creador? Se podía. Que es la misma situación en las congregaciones, en todo el mundo. Personas que están en contra de la pastoral de una forma u otra y todo el mundo se queda callado. Y el pastor tratando de hacer las cosas y la pastora y otro dividiéndole es redil. Entonces el que se queda callado está otorgando a que eso ocurra. Entonces, ¿cómo vamos a estar bien nosotros, la iglesia y la humanidad? Y que si se descubre a alguien que está haciendo eso, uno lo llama aparte y lo confronta. Yo hice eso, un sinnúmero de eso con ciertas personas en mi oficina y nadie supo eso, ni los oficiales que estaban conmigo supieron eso. Para salvar un matrimonio, para salvar personas que estaban completamente y honestamente equivocados con lo que ellos querían que sucediera en la iglesia. Que hay que conocer el gobierno eclesiástico para uno ser un pastor, una pastora. Y cómo funciona esto, de acuerdo al texto bíblico, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a todo. Y Dios a mí me capacitó, no solamente para ser pastor de pastores. Yo resolvía problemas de muchas iglesias que me enviaban como vicepresidente para tratar, y el conocimiento psicológico me ayudaba mucho a resolver situaciones en congregación entera y oficiales y pastores. Bien. Así que había un conocimiento práctico, académico, que me ayudaba a salvar situaciones que podían dividir las congregaciones. Entonces, ese asunto del cielo, eso está ocurriendo hoy en día en el mundo religioso. Porque cuando nos desviamos del verdadero conocimiento que es Dios, entonces vamos a entrar en esa polémica, en esas situaciones críticas, de estar hablando lo que no debemos de hablar, de estar haciendo lo que no debemos de hacer, de estar yendo a los lugares donde no tenemos que ir.
Ve. Si la serpiente no tenía facultad de hablar, y de repente Adán y Eva encuentran a ese animal, que dice Génesis 3 que era el más sabio, y cuando ellos le abren la puerta para presentar una conversación con una serpiente, ese reptil, porque ellos no dijeron a la serpiente, quédate ahí un momentito, vamos a hablar con nuestro creador, el que nos hizo a nosotros, a ver, porque no entendemos lo que tú estás hablando, que nosotros vamos a saber el bien y el mal, que nosotros vamos a ser como dioses, que no vamos a morir, pero el creador nos dijo otra cosa diferente. Pero la gente no, la gente sigue y se hunden. Y después son participantes de todas esas divisiones que ocurren. Entonces, ¿cómo la iglesia y el reino de Dios va a crecer con la actitud que nosotros tenemos, que desconocemos, que ocurrió en los cielos, y de los cielos eso bajó a la tierra, porque antes de Adán y Eva ya había una tercera parte de seres caídos que fueron echados del cielo a la tierra? ¿Por qué Dios hizo eso? Pues eso le vamos a preguntar a Él. Porque en medio de una tercera parte de esos seres caídos, malos, Dios hizo a Adán y a Eva, pues que Dios iba a estar con nosotros, Dios nos iba a cubrir, nadie nos iba a hacer daño a nosotros, simplemente nosotros teníamos que obedecer. Pero ahora queremos responsabilizar al conocimiento. Dios quiere que tengamos conocimiento, pero aquí dice que el conocimiento es entender y conocer a Dios. Entonces, en lo último, aquí en Osea capítulo 4, que aquí es donde yo baso este libro, Movimiento y Concepto, esta es mi tesis doctoral del Seminario Teológico de Nueva York. Yo he hecho una exégesis de Osea 4:6 que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Wow. Entonces yo hablo aquí de movimiento. Israel estuvo dentro de un movimiento y yo describo ese movimiento. La iglesia pentecostal siempre ha estado en ese movimiento. Y lo que yo enseño aquí, que detrás del movimiento hay un concepto que Dios quiere enseñarnos a nosotros. El concepto es lo que nos va a dar la fundación, la base para perseverar, como dice Mateo 24:13, mal que persevere hasta el fin, este será salvo. Después ir a la iglesia, brincar y saltar y salir volando por la ventana y todo, y ir al alquilar y llevar su carro e irse a su casa. ¿Hasta cuándo usted va a hacer eso? ¿Ve? Y si tiene hijos, tiene familia. Cuando va usted con la visita del vecino y de repente lo ven a usted volando por la iglesia y todo, va a haber una confusión. O hablando lengua al lado de ellos, que ellos no entienden lo que usted está hablando. Todo eso tenemos que estar corrigiendo, lo que Pablo en el capítulo 14 de 1 Corintios nos explica y hace la corrección de lo que es hablar en lengua en la iglesia, el bautismo del poder del Espíritu Santo, de acuerdo a Hechos 1:8. ¿Ve? Tiene un trabajo ese bautismo y todo, pero nosotros hemos creado otra situación que no concuerda con el contexto histórico del texto bíblico en su hermenéutica y exégesis de interpretación propia. Así que hoy le hemos dicho muchas cosas a ustedes de Lucifer, los ángeles que fueron echados del cielo, que lo enviaron a la tierra. Y hemos hablado de que hubo maldad en el corazón de Lucifer. Y que todo eso que él quería hacer, él también podía hablarle a su creador como un consejero. Porque él fue el que lo creó. Como él fue el que lo creó, pues, yo tengo mi paciente, por ejemplo. Ellos saben que cuando están en crisis, ellos me llaman y toman sesiones antes de las sesiones que ellos tienen conmigo para resolver situaciones. Ellos saben que yo puedo ayudarles y me llaman. Y toman sus sesiones para que no se acumule ciertas preocupaciones en sus vidas de cosas que le están afectando a su vida.
Yo estoy como ese doctor de emergencia para poder ayudar a esa persona en cualquier momento. Dios está ahí. Venid a mí, dice Mateo 11, 28, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todo es ir a Dios. Y hoy en día Jesús dijo, yo me voy, pero le voy a dejar el Paracleto, el Consolador, que estará en vosotros y por vosotros. Entonces esa relación con la presencia del Espíritu Santo es una cosa tan increíble. Entonces, ¿cómo fomentar esas relaciones con el Espíritu Santo y tener al Espíritu Santo como nuestro amigo y hablar con él todo el tiempo, 24/7? Estamos con las contrataciones, mucho trabajo, muchas actividades, mucho de esto. Y después queremos que Dios nos conteste, que Dios nos escuche. No puede. Tienes que vaciar tu mente. Pues si tiene tanta migraña y tanto dolor de cabeza y tantos dolores de todo, porque que está demasiado. Comienza a vaciar, a sacar y a meditar y a tener tiempo con tu Creador. 646-755-1290 es mi número, 646-755-1290. Usted me puede llamar para una sesión terapéutica por teléfono, por Facebook, por Zoom, por WhatsApp. Donde quiera que usted esté, usted puede tomar sus sesiones y mandar por Zelle, es el mismo número, usted manda un Zelle con el pago de las sesiones terapéuticas. Y si quiere mandar una donación a este ministerio, la recibimos con mucho amor, como algunos están haciendo, que quieren que yo siga publicando mis libros y se necesitan miles de dólares para que eso ocurra. 646-755-1290. Estos libros los tenemos aquí. Usted puede, si vive en el Bronx, usted puede llamarme y yo le doy la dirección. Usted viene a comprar sus libros aquí. Si no, me escribe a nicanor55@gmail.com. Es el email, ¿no? nicanor55@gmail.com. Dice, doctor, yo quiero los nombres de todos los libros que usted ha escrito y los nombres de las conferencias. Y yo lo que hago es que al usted escribirme a ese menú de email, entonces yo le mando el menú de toda la información que yo tengo para que usted siga siendo edificado y siga escuchándome todo el tiempo de su vida. Dios le bendiga. Nos vemos en 2 días.